No, la clase no es muy larga, entonces vamos a acabarla rápido. Sin embargo, es importante ya por la prevalencia de la enfermedad en nuestro medio. La pancreatitis aguda es una de las enfermedades muy frecuentes en nuestro medio, ¿no? Vamos a ver ahora. Primero vamos a hacer un recuento anatómico, ¿no? El páncreas está ubicado en la zona media del abdomen, media superior, es en la región retroperitoneal, ¿no? Sobre los vasos, grandes vasos sanguíneos que están en la aorta, la cava, y delante de los cuerpos vertebrales. Esta ubicación es importante porque le permite estar protegido, a diferencia del hígado, ¿no? Sin embargo, en traumatismos severos como accidentes de tránsito, puede lesionarse, ¿no? Por compresión o por un daño traumático agudo. Solo para recordarles un poco, ¿no? El conducto de Wilson, el conducto principal, el accesorio del conducto, el Santorini, ambos, el conducto pancreático principal y el conducto biliar se unen para desembocar en la ampolla de Vater, ¿no? Este es el duodeno, circunda al páncreas, ¿no? Lo más importante que quiero que recuerden es que es un órgano retroperitoneal. Muy bien, también a manera de recuerdo de lo que hicieron ustedes en fisiología, vamos a repasar algunas de las enzimas que se producen en el páncreas, ¿no? Ustedes saben que el producto del quimo del estómago pasa a través del duodeno y en este se secreta el jugo pancreático a efecto de digerir los alimentos que nosotros eh, ya han pasado hacia el duodeno. Dos hormonas son las que regulan la secreción del jugo pancreático, ¿no? La secretina, que se produce en las células S de los enterocitos, del duodeno, del ilio. Quien va a activar la salida de la gastrina, de la secretina, perdón, va a ser el ácido gástrico, ¿no? Y productos de la degradación de proteínas que llegan al duodeno, ¿no? La secretina actúa en las células epiteliales ductales y centroacinares del acino pancreático, ¿no? Acuérdense que en ese lugar, en las células centroacinares, fundamentalmente tiene la función de la secreción de bicarbonato, electrolitos y agua, ¿no? Entonces, por acción de la secretina, se va a producir, va a secretarse a nivel pancreático bicarbonato, electrolitos y agua, ¿no? Otra hormona que regula la función del páncreas exocrino, ¿no? Es la colecistoquinina, que se encuentra en muchas partes del organismo. Es producida por las células I del intestino delgado, duodeno. Los péptidos, aminoácidos y sobre todo ácidos grasos que ingresan a la luz del duodeno activan esta hormona, ¿no? Y actúan en las células acinares, ¿no? En el páncreas. En estas células se encuentran las vesículas donde están las enzimas pancreáticas, ¿no? Entonces, su función principal es la liberación, ¿no? De enzimas desde los gránulos de zimógeno contenidas en las células acinares, ¿no? Para la liberación de estas. También estimula la contracción de la vesícula biliar. Entonces, estas dos hormonas se sinergizan, ¿no? Y van a provocar la secreción del jugo pancreático. El jugo pancreático, saben, tiene un gran componente alcalino, ¿no?
producto del bicarbonato, que contrarresta el contenido ácido que llega desde el estómago. Es una de las funciones más importantes. Y en esta se liberan muchas enzimas, ¿no? Como por ejemplo la lipasa, que degrada la grasa, los triglicéridos, ácidos grasos, glicerol, la milasa pancreática, que actúa sobre el glucógeno, el almidón, nos va a dar fragmentos de glucosa, dextrinas, maltosa, también glucosa libre, las desoxirribonucleasas, catalizan, ¿no? Actúan sobre el ADN y ARN, ¿no? La ribonucleasa actúa digiere el ARN. La tripsina también es una enzima, ¿no? Que sirve para digerir las proteínas, como la quimotripsina y la carboxipepsidasa. Entonces, en el páncreas tenemos el jugo pancreático, segrega dos enzimas activas. Unas enzimas activas que son la lipasa, amilasa, desoxirribonucleasa y ribonucleasa. Sin embargo, una buena parte de las enzimas se secretan como simógenos o proenzimas inactivas, ¿no? Como es el tripsinógeno, quimotripsinógeno, proelastasa, procarboxipeptidasa, fosfolipasa A2. ¿Ya? Entonces, por acción de la secretina y colecistoquinina, el páncreas elimina a través del conducto principal, ¿no? los simógenos, ¿no? Los simógenos junto con las enzimas activas, ¿no? En este caso, el tripsinógeno, ¿no? Que es que es un simógeno, una proenzima inactiva, es activada a través de las enteroquinasas que se encuentran en los enterocitos, ¿no? En la parte superior de los enterocitos, ¿ya? Y el tripsinógeno, que es inactivo, pasa a convertirse en tripsina, ¿no? La tripsina es ya una enzima activa que a la vez activa todas las otras proenzimas, todo el resto de simógenos, ¿no? que vimos, ¿no? Que es el quimiotripsinógeno, proelastasa, procarboxipeptidasa, fosfolipasa 2. Todas se activan, ¿no? Y desencadenando la digestión. Esta tripsina activa también es capaz de activarse a sí misma, ¿no? Actúa sobre el tripsinógeno y se va a producir tripsina. Entonces, de esta manera, ¿no? Se activan todas las enzimas que se producen en el páncreas, ¿no? Quiero que recuerden que el tripsinógeno se activa a través de la enteroquinasa en la luz del duodeno, ¿no? Es importante eso. La activación ocurre en el duodeno, no ocurre dentro del páncreas, ¿no? Aunque hay que tener en consideración que existe enzimas que ya llegan al conducto, al duodeno, en forma de ya enzimas activadas, ¿no? Como son la lipasa, la milasa, ¿no? Y la desoxirribonucleasa. Entonces, cuando se produce, tenemos una pancreatitis aguda, eh, los mecanismos fisiopatológicos de esta, la principal en el caso de la pancreatitis de tipo biliar, vamos a ver después los tipos que hay, ¿no? Según su origen, es producto de un reflujo duodenal, ¿no? Este reflujo puede ocurrir por una obstrucción de la vía biliar, ¿no? El ejemplo clásico es un lito, ¿no? Un cálculo que obstruye el conducto y se produce un reflujo, ¿no? Altera la función de las células acinares pancreáticas, ¿no? Lo que suscita la activación de la tripsina intracelular, ¿no? Por las enzimas lisosómicas. Entonces, esa es la principal característica, ¿no? De la activación intracelular dentro de los acinos de la tripsina, ¿no? Provocando una activación en cadena de las demás proenzimas y dañando al páncreas, ¿no? Entonces, la tripsina, como les vuelvo a repetir, activa todas las
otras proenzimas, ¿no? Produciendo daño celular, ¿no? Lo que debería ocurrir en la luz del duodeno ocurre dentro del páncreas, ¿no? Pero no es el único mecanismo, no es el más conocido. Y dicho sea de paso, les recuerdo que por frecuencia, la causa más, la que tiene mayor frecuencia como causa en nuestro medio es la de origen biliar, ¿no? Los cálculos. Sin embargo, otra causa muy frecuente de pancreatitis por alcohol, ¿no? Es la producida por alcohol, ¿no? El alcohol estimula las células acinares en forma directa, ¿no? Ya sea a través de algunos metabolitos, ¿no? Incrementando la activación de enzimas, las enzimas pancreáticas, ¿no? También se postula que podría hacerse a través de los receptores de la colicistoquinina, ¿no? Que se encuentran en los enterocitos, ¿no? Como vimos en la primera parte, ¿no? Que podría también actuar a este nivel, ¿no? Este mecanismo sí está definido en la picadura de alacranes, ¿no? Y produciéndose la autoactivación del tripsinógeno. Entonces, ¿qué sucede cuando, sea cual sea la causa de que haya activado la tripsina, ¿no? Esta, al activar, por ejemplo, la lipasa, nos va a producir necrosis grasa dentro del páncreas. Al activarse la fosfolipasa 2 en el páncreas, nos va a producir necrosis por coagulación. Al activarse la elastasa, nos va a producir fundamentalmente daño vascular, hemorragia. Igual cuando se activa la quimotripsina, edema, daño vascular, ¿no? También se activa la calicreína, cinina, el sistema y nos va a producir inflamación, ¿no? Ese es el mecanismo del daño dentro del páncreas, ¿ya? Sin embargo, también la enfermedad, la pancreatitis aguda, nos va a producir lesión a, a distancia, ¿no? La pancreatitis aguda se caracteriza por producir manifestaciones clínicas muy leves, con un dolor muy sencillo, hasta la muerte, ¿no? La pancreatitis aguda es causa frecuente en nuestro medio de muerte, nos da cuando es en severa, más o menos el 50%, y antes era mucho más, ¿no? Pacientes con pancreatitis severa fallecían, ¿no? ¿Y cómo así produce esta lesión, ¿no? Al lesionarse el páncreas, ¿no? Producto de la degradación de enzimas, de la activación de las enzimas, eh, se ha encontrado que dos son los factores que se activan, ¿no? La interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral, ¿no? Y estas a su vez activan la interleucina 6, ¿no? La interleucina 8, el óxido nitroso, el factor activador plaquetario, ¿no? ¿Qué nos van a dar a nivel sistémico, ¿no? Todos estos mediadores que, que se liberan al torrente sanguíneo, ¿no? Uno que nos va a dar un síndrome de distrés respiratorio, ¿no? Hipovolemia, choque, necrosis tubular aguda, ¿no? Y sobre todo esas lesiones que son muy severas en algunos pacientes. Dentro de las causas, en nuestro medio, la causa número uno es la litiasis, coledocolitiasis, ¿no? La litiasis vesicular. Sin embargo, en los países nórdicos, sobre todo en Europa, Estados Unidos, la primera causa es el alcohol. Hace unos años nos visitaban algunos médicos por intercambio de la Universidad Católica, de la Universidad de Litle, y, y en ellos pues no decían que el alcohol era lo más importante, ¿no? Para pancreatitis pensaban más en alcohol. Sin embargo, nuestro medio y en general en toda Latinoamérica es la coledocolitiasis, ¿no? Y acá en Arequipa es mucho más, ¿ah? No sé, debe tener algún factor la alimentación. Sin embargo, tenemos otras causas de pancreatitis, ¿no? El cáncer también nos causa pancreatitis por distintos motivos, incluyendo la obstrucción. Muchas pancreatitis denominadas
sin etiología, ¿no? Primarias, ¿no? Suelen terminar en cáncer a los años, ¿no? Paciente que ingresa una pancreatitis aguda, no se ve ninguna causa de cáncer, de alcohol, litiasis, nada, y a los pocos años ya se desencadena un cáncer en el páncreas o en las vías biliares. Entonces, a veces sucede esto, ¿no? Los exámenes de diagnóstico no nos permiten evaluar completamente todo, ¿no? Otro gran grupo es las infecciones, ¿no? Los virus, ¿no? Nos pueden causar pancreatitis, ¿no? Son mucho menos frecuentes, ¿ya? Y siempre debemos tener en cuenta los fármacos, ¿no? La cetioprina, los diuréticos, ¿no? Y hay muchísimas otras causas más, también por ejemplo vasculares, ¿no? Pacientes que hacen shock muy prolongado al haberse hipoperfundido el páncreas en forma constante, nos van a desencadenar lesión pancreática, ¿no? Y desencadenan una pancreatitis, ¿no? Por ejemplo, algunas veces se ve pacientes en UCI que entran a un shock, ¿no? Shock cardiogénico, qué sé yo, y de repente terminan haciendo pancreatitis, ¿no? También los fármacos, ¿no? A veces nosotros damos fármacos a pacientes que están intubados o en ventilación mecánica y ellos no nos van a referir de ninguna manera dolor, ¿no? Y nos hacen pancreatitis, ¿no? Otra causa importante en nuestro medio es la hipertrigliceridemia, ¿ya? Los triglicéridos elevados. Yo le pondría incluso a veces con tanta frecuencia eh, antes del cáncer y otras causas, ¿ya? Y las pancreatitis que causa la elevación de triglicéridos suelen ser severas, sobre todo en gente joven, ¿no? La edad de ustedes, por ejemplo, y todos llevan sobrepeso. El mecanismo de acción en estos casos se ha postulado que los triglicéridos van a lesionar directamente a los vacinos pancreáticos, ¿no? Cuando hay un elevado exceso en sangre, ¿no? No se ha encontrado otra causa, ¿no? La hipercalcemia también, ¿no? Hay distintas causas de hipercalcemia que nos pueden dar pancreatitis, ascariasis, picadura de halcón, etcétera, ¿no? Y el trauma acá se ponía para los niños, ¿no? El trauma también es importante, ¿no? Pacientes que sufren accidentes vehiculares, por ejemplo, ¿no? Muchas veces se atiende la hemorragia, las lesiones traumáticas y nos desencadenan una pancreatitis por trauma directo, ¿no? A pesar de que es un órgano retroperitoneal que no tiene un acceso directo como el hígado, nos va a causar también pancreatitis cuando el trauma es muy severo. El cuadro clínico, de lejos, la principal característica es un dolor en cinturón, ¿no? Que se irradia a la espalda. No siempre es clásico, ¿no? Este dolor en cinturón que le llaman. Puede ser unilateral muchas veces, ¿no? Lo que sí es constante es un dolor muy intenso, muy intenso, ¿no? El paciente ingresa doblándose la emergencia, ¿no? Una de las causas de dolor intenso de inicio agudo, dentro de las muchas, ¿no? Puede ser la pancreatitis aguda, ¿no? También podemos tener un infarto miocardio, una trombosis mesentérica, como vimos, ¿no? Se agrega en la mayoría de los casos de náuseas y vómitos, y hay una disminución de la peristalsis, ¿no? Lo que nos va a causar un hilio paralítico, ¿no? Y radiológicamente vamos a hacer un ANA centinela. Un buen porcentaje de pacientes llegan al shock, ¿ya? Porque vimos cómo las, eh, los mediadores que se liberan en la pancreatitis aguda, ¿no? Causan daño vascular, ¿no? Aumento de la permeabilidad y nos va a causar el shock. Es lo más temido en los pacientes con pancreatitis aguda. Clínicamente, ¿no? Existen dos síndromes, signo de Gray-Turner y de Cullen, como quieran decirlo ustedes. Son muy clásicos, ¿no? Creo que acá lo tenemos, acá está, ¿no? De Gray-Turner, ¿no? Nos va a salir, son
equimo se dice en ambos flancos y el de Coulens es periumbilical, ¿no? Con sinceridad, ya no se ve mucho, ¿no? Estos signos, debido a que tenemos menos, ahora se diagnostica más precozmente las pancreatitis, ¿ya? Y se tiene más cuidado en determinar los factores de riesgo para darle un tratamiento más rápido, ¿no? Hay bastante avance con relación al tratamiento de la pancreatitis y vemos cada vez con menos frecuencia los dos signos. Eh, bueno, un buen porcentaje eh, hacen una pancreatitis leve, sin embargo, un porcentaje nada despreciable en nuestro medio, es un poco más, incluso nos va a hacer pancreatitis graves o severas, ¿no? Y aquí dice la mortalidad, es la estadística mundial, ¿ah? 20 a 50%. Lo cierto es que hace unos años acá en el Perú se morían, por lo menos en Arequipa, el 80%. Paciente con pancreatitis aguda ya era un signo muy sinónimo de fallecimiento, ¿no? Me acuerdo mucho, cuando yo ingresé a trabajar, había un colega que presentó dolor, ¿no? Ya estaba en la sexta década de la vida, y lo llevamos a emergencia y lo vimos, hizo una pancreatitis severa y falleció rápidamente. Pero, como les decía, hoy en día ya se tiene más cuidado en iniciar un tratamiento precoz, ¿no? Bueno, tomográficamente, ¿no? Vemos acá el páncreas, ¿no? El páncreas, cómo está aumentado de tamaño, ¿no? ¿No? Estas son las vértebras, ambos riñones, ¿no? La aorta, y aquí se ve el páncreas, ¿no? Que está por delante del páncreas, está el estómago, ¿no? Acá está la vesícula, el hígado. Sin embargo, no es la estructura regular del páncreas, ¿no? El páncreas mide mucho menos, es más delgado, el cuerpo máximo 2 centímetros, ¿no? Y la cola es mucho más delgada y de menos tamaño. Sin embargo, acá vemos un páncreas aumentado de tamaño, ¿no? De consistencia heterogénea, ¿no? Fíjense, miren, cómo llega a diferenciarse un páncreas normal de una lesión del páncreas por una pancreatitis aguda, ¿no? Las enzimas prácticamente digieren el páncreas, ¿no? Y hay mucha diferencia. Sin embargo, el páncreas es un órgano noble, se recupera, ¿no? Cuando el paciente llega a recuperarse, sobre todo en las pancreatitis leve, moderadamente severa, se recuperan hasta llegar a recuperarse casi ad íntegro, ¿no? No deja mucha secuela. Bueno, este es otro páncreas, fíjense, totalmente necrótico, ¿no? Bueno, para el diagnóstico, no existe un diagnóstico certero, un examen que nos permita evaluar, diagnosticar en forma certera una pancreatitis aguda, ¿no? Diagnóstico es clínico, ¿no? Asociado al laboratorio. Algo importante es determinar el dolor, ¿no? El dolor en epigastrio que se irradia a ambos lados, en cinturón o en correa, es un signo muy importante. Sin embargo, hay pancreatitis, por ejemplo, por triglicéridos, que muchas veces hacen pancreatitis sin dolor, ¿ya? Hay que tener cuidado. También existen pacientes, como les mencionaba antes, que están intubados con pseudoanalgesia, tampoco no van a manifestar el dolor, ¿no? Es importante la evaluación de la amilasa y lipasa, las dos enzimas pancreáticas, que tienen que estar 3 a 5 veces su valor, ¿no? Porque la elevación de la amilasa y lipasa se produce por otros factores. Si bien es cierto, la lipasa es más específica, eh, existen otros factores que causan la elevación. Por ejemplo, cualquier dolor abdominal, ¿no? El embarazo, la enfermedad renal crónica, ¿no? Se eleva la amilasa, ¿ya? Y también se tiene que tener una imagen de tomografía o resonancia magnética, ¿no? Cuando no existen valores definidos, ¿no? Por ejemplo, si no hay una buena valoración del dolor, podemos utilizar las imágenes. Es necesario para el diagnóstico, ¿ya? Más no para predecir la severidad en un inicio.
Bueno, lo que les comentaba, ¿no? La amilasa es sensible, pero es menos específica, ¿no? Lo importante que de la amilasa, a pesar de no ser tan sensible, ¿no? Y es que se eleva rápidamente, ¿no? A las 2 horas ya tenemos valores altos. Entonces, a veces el paciente viene con dolor rápidamente, a la hora ya está en el hospital, ¿no? Hasta que se le hagan los exámenes, pero la lipasa no siempre se eleva tan rápido, ¿no? Sin embargo, la lipasa desaparece mucho más tarde, ¿no? Mucho, perdón, la lipasa se eleva, pero cae rápidamente, ¿no? Se eleva más tarde y cae más rápido, ¿no? Pero es más sensible, a diferencia de la amilasa, ¿no? Que demora más en caer, ¿no? A veces el paciente viene después de 24 horas que tuvo su dolor intenso en, qué sé yo, fuera del equipo hasta que llega más de un día, ya la lipasa no nos sirve para valorar la elevación de la amilasa. Sin embargo, sí perdón, la lipasa no nos sirve, sin embargo, sí nos sirve la lipasa, ¿no? Entonces, hay que tener en consideración estos datos para evaluar un paciente con pancreatitis aguda. Los falsos positivos, como les hablaba, ¿no? Sobre todo la amilasa, el embarazo, el infarto intestinal, ¿no? Ruptura visceral, vómitos, se eleva realmente, pero no en la intensidad de que se encuentra en la pancreatitis, ¿no? Los valores bordean las 100 unidades, ¿no? Por decilitro, miligramos por decilitro. Y cuando hay una pancreatitis, tenemos pues, una milasa muchas veces de 2000, 3000, ¿no? Y en los casos, estos falsos positivos, ¿no? Nos pueden llegar a 200, 300, pero no más, ¿no? Con dolor abdominal también un cólico vesicular nos puede dar una elevación leve, pero nunca llega a 3 veces su valor. La lipasa sérica es mucho más sensible y específica, ¿ya? Tenemos otro marcador que es muy importante, que es la hipocalcemia, ¿no? Esta se produce por la saponificación de las grasas en el peritoneo, en el abdomen, ¿ya? Antiguamente se utilizaba mucho el dosaje de calcio para evaluar la severidad. Por la inflamación sistémica y local, va a dar leucocitosis, va a existir una hemoconcentración, hiperglicemia, por muchas causas, incluyendo el estrés, ¿no? Que nos puede elevar las bilirrubinas, transaminasas, ¿no? Dependiendo de la etiología, ¿no? Por ejemplo, si es una pancreatitis biliar, nos va a elevar fundamentalmente la bilirrubina. La proteína C reactiva sí es un buen marcador para predecir severidad, ¿no? Para pronóstico sirve, ¿no? Se toma al tercer y cuarto día, ¿no? Paciente con PCR elevada nos dice, aunque el paciente esté en un estado regular, que no va a ir bien, ¿no? La evolución de la enfermedad. Entonces, en ese paciente hay que tomar todas las precauciones posibles, ¿no? A veces uno se encuentra en emergencia y no sabe qué hacer con la pancreatitis, ¿no? Nos ve si subirla a piso, a UCI o dejarla en emergencia, porque muchas pancreatitis eh, se pasa 1 o 2 días, comienza a alimentarse el paciente y se va a su casa, pero otros tienen que subir a UCI, pero el momento de subir la UCI se tiene que hacer respecto al pronóstico que uno puede hacer, ¿no? No cuando el paciente ya esté chocado, quizás con pocas posibilidades de sobrevivir. Radiológicamente encontramos el asa centinela, ¿no? Que es se ve un colon cortado, ¿no? Y efusión pleural, ¿no? Colon cortado. Y la efusión pleural es frecuente en el lado izquierdo, ¿no? Lo más saltante, ¿no? Es una causa de derrame pleural, ¿ya? Sabes que las causas de derrame pleural puede ser muchísimas, ¿no? El síndrome de distrés respiratorio, ¿no? Tres órganos son afectados fundamentalmente por la pancreatitis aguda. Tenemos el aparato respiratorio, nos va a producir un distrés respiratorio, a nivel renal, nos va a producir una falla renal,
Y a nivel sistémico, nivel del vaso, nos va a producir hipotensión, ¿no? Un shock. Acá tenemos el asa centinela, ¿ya? Toda esta zona, ¿no? Por una disminución del movimiento de las asas intestinales, ¿no? Nos va a provocar este signo, que no son realmente para nada diagnósticos ni presuntivos, ¿no? Ahora nos ayuda muchísimo la tomografía y nosotros nos valemos, eso lo vemos ya como algo académico, ¿no? El tratamiento no es parte del curso, sin embargo lo traigo a colación porque eh, la parte de que ha cambiado muchísimo el cambio de rumbo del tratamiento de la pancreatitis es la hidratación, ¿no? Una hidratación agresiva desde un inicio, ¿no? Muy agresiva, ¿no? Para mejorar la perfusión, ¿no? Para mejorar la hidratación, el paciente no viene deshidratado, ¿no? Pero parte del mecanismo de daño que produce una pancreatitis aguda es el shock que nos produce, ¿no? Una vasodilatación muy intensa, ¿no? Que al final va a dañar muchos órganos. La hidratación agresiva antes de las 24 horas, ¿no? Incluso nos dicen antes de las 12 horas, es muy importante. Después ya no tiene mucha relevancia, ¿no? La analgesia, ¿no? El paracetamol, opioides, ¿no? Los opioides, si bien es cierto, pueden, los esfínteres de Oddi cierran el esfínter de Oddi, sin embargo, no están contraindicados. Es más, se utilizan con mucha frecuencia porque el dolor es muy intenso, ¿no? En nuestro medio utilizamos metamizol, ¿no? Dependiendo del caso, ¿no? Y los opioides, ¿no? Es muy importante, ¿no? Otra de las cosas que también es básicas para el tratamiento de un paciente con pancreatitis es la dieta, ¿no? Antes al paciente eh, se le daba dieta muy tardíamente, ¿no? A veces el paciente, esa falta de dieta provocaba muchas veces translocación bacteriana a nivel intestinal y se infectaba más el paciente, ¿no? Entonces, la dieta también es muy importante, ¿no? A pesar de que es un estímulo, ¿no? Para la secreción del contenido pancreático, del jugo pancreático, se da con dieta, ¿no? Antes se utilizaba la sonda nasoayunal, pero ahora se ha visto que incluso una sonda gástrica, ¿no? Con la dieta no altera la evolución, ¿no? Mejora bastante los pacientes con la dieta, ¿no? Lo primero que se le hace al paciente es darle una dieta precoz, ¿no? De acuerdo, por supuesto, a la evaluación clínica, ¿no? Y los antibióticos actualmente no se recomiendan, ¿no? A no ser que haya una infección clara, ¿no? Un quiste infectado, ¿no? Pero demostrado claramente, no sea antibiótico. Sin embargo, la escuela japonesa, por ejemplo, sí recomiendan antibióticos profilácticos. La escuela americana no. Entonces, se ha clasificado, ¿no? La pancreatitis leve, moderadamente severa y la pancreatitis severa. Esto lo pongo aquí, ¿no? Para que vean que hay dos cosas importantes que pueden complicar al paciente con pancreatitis, ¿no? Una es la falla orgánica, que puede ser transitoria en la pancreatitis moderadamente severa, o puede ser ya una falla persistente dependiendo del tiempo, 48 horas, ¿no? Después vamos a ver cómo definimos la falla orgánica. La falla orgánica son solo de tres órganos, ¿no? Pulmones, el nivel renal y para BCH, ¿ya? Y la otra son las complicaciones locales, que vamos a verlas más adelante, ¿no? Si es que hay o no, que nos van a predecir, nos van a clasificar la pancreatitis aguda. Esto es lo que yo les comentaba. ¿Cómo nos damos cuenta si hay falla orgánica, no? Uno, en el aparato respiratorio, ¿no? Que es un órgano, se afecta mucho por una pancreatitis, ¿no? Utilizamos la presión, un índice de la presión de oxígeno y el FiO2, ¿no? El FiO2 es el oxígeno que le aportamos al paciente para mantener una nueva saturación, ¿no? Ahora que han visto la pandemia, han visto que se le pone
por ejemplo, 2 litros, ¿no? En el paciente, van a dar un FIO2 de 0,25. El aire normal que nosotros respiramos, ¿no? La presión normal de oxígeno nos da una fracción de oxígeno del 21%, ¿no? Pero sin embargo, cuando se le aporta más volumen de oxígeno, más volumen de oxígeno, este aporte va a ir superando, ¿no? Pero nunca va a llegar al 100% tampoco. Sí, este cociente nos va a permitir, ¿no? Según el resultado del PAFI, en qué situación está, más de 2, ¿no? 2 o más nos va a dar ya una falla orgánica, ¿no? Solo es necesario que exista falla orgánica en un órgano para ya catalogarlo al paciente como falla orgánica. A nivel renal, ¿no? Lo que vamos a medir es la elevación de la creatinina, ¿no? Dependiendo, por ejemplo, en este caso de 1,9 a 3,6 ya nos diagnostican falla orgánica. Sin embargo, hay que tener en cuenta los pacientes que tienen ya una falla renal crónica de base, ¿ya? Ahí sí hay que ver el incremento sobre este nivel basal que existe. Y por último, a nivel cardiovascular, lo que les hablaba, ¿no? Se ve solo la presión arterial sistólica, ¿no? Si se mantiene, si está menos de 90, que responde a fluidos, si está menos de 90 que no responde a fluidos, ya es un punto para catalogar al paciente como score para falla orgánica, ¿no? El score de Marshall modificado, muy, muy usado ahora, ¿no? Que dicho sea de paso que también se utiliza para otras enfermedades. Este score no es exclusivo de pancreatitis. Es más, se ha utilizado para otras enfermedades y se ha adecuado para la pancreatitis. Bueno, dentro de las complicaciones locales, vimos que para catalogar la severidad de un paciente necesitamos ver si había falla orgánica, ¿no? Que ya hemos visto con el score de Marshall, y también si habría complicaciones locales, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones locales? ¿No? La colección fluida peripancreática aguda, ¿no? El páncreas, después vamos a ver, ¿no? La colección fluida peripancreática aguda, ¿no? Este es el páncreas que está aumentado de tamaño, sin embargo, hay líquido, ¿no? ¿No? Que se produce alrededor del páncreas. Es la colección pancreática peripancreática fluida, ya que nos va a dar, es una de las complicaciones, ¿no? Tiene que producirse menos de las 4 semanas, porque después de las 4 semanas ya tenemos lo que se llama el pseudoquiste pancreático, ¿no? Pseudoquiste pancreático es este, ¿no? Se forma una cápsula, ¿no? Con una colección alrededor del páncreas, ¿no? Aquí prácticamente el páncreas ha desaparecido. Mira, acá tiene 2 pseudoquistes pancreáticos intensos, ¿no? Para que vean la severidad de las lesiones que pueden ocurrir. Pero no solo hay colecciones fluidas, sino también hay colecciones necróticas, ¿no? En este caso pueden ser agudas y si es crónica, más de 4 semanas, se va a encapsular. Una colección pancreática necrótica aguda, ¿no? Miren, este es el páncreas, ¿no? Pero esta lesión ya tiene otra característica que nos hace diferenciar de una colección fluida, ¿ya? Y la otra es la necrosis encapsulada, ¿no? Para este caso, esta es la colección y esta es la cápsula, ¿no? Ya prácticamente el páncreas desapareció. Son las complicaciones locales, ¿no? Denominadas, ¿no? Colecciones pancreáticas, ¿no? Por eso es que nosotros tomamos tomografía al paciente a las 72 horas, ¿no? Para ver cómo está el páncreas, ¿no? Y si ya se está formando colecciones, ¿no? Para que nos diga si hay o no severidad. Muy bien. También puede haber una necrosis infectada, ¿no? Es cuando se demuestra en la necrosis infectada, ¿no? Ya aparece aire, ¿no? Dentro de la necrosis. Estos puntos negros que se ven en la tomografía es aire, ¿ya? Y es sugestivo de necrosis infectada, ¿no? Para hacer el diagnóstico definitivo,
utilizamos un aspirado, ¿no? Hacemos un aspirado por guía tomográfica, ecográfica, y se hace un estudio de líquido, ¿no? Muy bien. Entonces, es importante, como les decía, desde un inicio ver qué pacientes van a ir, van a hacer esa pancreatitis severa y en quiénes no, ¿no? Por sí solo, eh, algunas situaciones eh, ponen en riesgo al paciente para que la pancreatitis sea severa, ¿no? La edad, por ejemplo, mayor de 55 años, ¿no? Los pacientes mayores de 55 años tienen más riesgo de hacer pancreatitis severa, la obesidad. Este sí es un gran problema, ¿no? No solo porque son causa de, a veces, de pancreatitis por triglicéridos, ¿no? ¿No? Por muchas causas. Ustedes han visto en los pacientes que han fallecido por esta pandemia, una muy buena parte han sido obesos, ¿no? No así, por ejemplo, muchos pacientes han tenido enfermedades autoinmunes, ¿no? Que estaban con inmunodepresión, pero no han sido tan afectados, ¿no? Por no decir mucho, con relación a los pacientes con obesidad, ¿no? Ni siquiera los hipertensos, ¿ya? Cuando encontramos a un paciente con alteración del estado mental, ¿no? Con morbilidades, ¿no? Cuando encontramos un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? El SIRS, que le llamamos, es un paso previo al shock, ¿no? Que tiene algunos parámetros, ¿no? Lo que tiene el pulso, las respiraciones, la temperatura y el recuento de glóbulos blancos, ¿no? Menor de 4.000 o mayor de 12.000. Dos de ellos o más nos van a dar un criterio para un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que la podemos encontrar en múltiples entidades, ¿no? Una infección urinaria o nos puede dar una respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Múltiples entidades, no es exclusiva de la pancreatitis aguda. Y también existen hallazgos laboratoriales, ¿no? Que nos pueden también dar algún dato, ¿no? Por el BU más de 20 o una elevación, el hematocrito más de 40, elevación de este, la elevación de la creatinina también es un signo de mal pronóstico, y hallazgos radiológicos que vimos, ¿no? La efusión pleural, ¿no? Pacientes que encontramos efusión pleural generalmente van a ser o hacen pancreatitis severa, ¿no? No siempre, pero sí es un signo de mal pronóstico, ¿no? Infiltraciones pulmonares también, ¿no? Y colecciones pancreáticas. Antiguamente se utilizaba esta predicción de severidad de Ransom, con sinceridad ya no la usamos, ¿no? Ahora tenemos otros criterios, nos ayuda mucho la tomografía, pero antes que no existía ecografía, tomografía, no se utilizaba, ¿no? Al momento del ingreso se veía si tenía mayor de 55 años, una leucocitosis mayor de 16.000, la hiperglicemia más de 200, el LDH más de 400 y la TGO, no más de 250. ¿No? Y a las 48 horas se valoraban otros criterios, ¿no? Como el descenso del hematocrito, déficit de líquidos, la disminución del calcio, ¿no? La disminución de la presión de oxígeno, la elevación del BUN, nitrógeno ureico, en sangre mayor de 5 y la albúmina cuando caía a menos de 3 miligramos, ¿no? Entonces, 2 a 3 criterios, ¿no? Nos daban positivo, pero no es actualmente muy usado, no es decir, no se usa, ¿ya? Entonces, eso es con relación a la pancreatitis aguda, es una enfermedad muy prevalente en nuestro medio que tienen que tenerla presente siempre. El cáncer de páncreas, el tumor periampular es muy frecuente, mayor de 45 años, se localiza en la cabeza y encontramos histológicamente el adenocarcinoma ductal, ¿no? Generalmente al momento del diagnóstico ya es muy tarde, ¿no? Este es un cáncer que hace perder de peso muy rápido, ¿ya? Y precozmente, ¿no? Nosotros cuando una persona acude a la consulta por una pérdida de peso exagerada, ¿no? Dentro de las causas neoplásticas siempre buscamos cáncer de páncreas, ¿no? No así, por ejemplo, en otros cánceres, ¿no? El paciente puede tener un cáncer de colon, ¿no? O un cáncer pulmonar, pero no existe una pérdida de peso tan rápida y llamativa como el cáncer de páncreas, ¿no? Es algo bastante característico. Dolor en epigastrio, ¿no? Puede causar ictericia, síndrome de Kussur-Terrier, que lo vamos a ver más allá,
síndrome Trousseau, y el marcador es el C1990. ¿Ya? Es un cáncer relativamente frecuente, ¿ya? Y cuando se diagnostica, lamentablemente, en la gran mayoría de los casos, el pronóstico es pobre, ¿no? Muchos conocidos eh, que nosotros vemos a veces, ¿no? Dueños de grandes empresas a nivel mundial, les da este cáncer y ni uno realmente supera a esta patología, ¿no? Por más tratamiento que se le dé, es un cáncer muy, muy agresivo. Bueno, vamos a ver ahora patología biliar, ¿no? Solo para recordar algunos términos: colelitiasis son cálculos en la vesícula; coledocolitiasis, cálculos en el colédoco; colecistitis, cuando hay un engrosamiento de la pared, ¿no? Por una inflamación, por posible cálculo en la vesícula, ¿no? Y colangitis, cuando hay una infección en la vía biliar, ¿no? En el colédoco. Esta sí es una entidad mucho más agresiva, que se tiene que tratar con antibióticos. Bueno, vamos a ver la colangitis, ¿no? Gran parte de las colangitis se producen por una obstrucción biliar, ¿no? Puede ser cálculos o neoplasia, ¿no? Antiguamente veíamos la tríada de Charcot: ictericia, dolor y fiebre, nos daba una pancreatitis, ¿no? Y la pentada de Reynolds, ¿no? Donde se agregaba trastorno de conciencia y shock. El agente más frecuente es E. coli, ¿ya? Los gram negativos y anaerobios. Los gram negativos por eso los antibióticos van a ir hacia este germen. Pero actualmente ya no utilizamos, ¿no?, esta triada ni la pentada de Reynolds, porque no nos decía mucho para dirigir el tratamiento, ¿no? Lo cierto es que acá existen los criterios de Tokio, ¿no? Para catalogar la infección, ¿no? Y nos va a dar sobre todo una idea más clara de lo que nosotros cómo vamos a dar tratamiento, ¿no? Nos va a confirmar una colangitis aguda de una manera más precoz, ¿no? Y nos hace iniciar tratamiento, porque muchas veces el paciente llega, no vas a esperar que tenga fiebre, dolor, ictericia intensa, pues así cualquiera diagnostica que tiene colangitis, ¿no? La idea es diagnosticar en estadios iniciales para iniciar un tratamiento agresivo con antibióticos. No entra para el curso este cuadrito, por si acaso, ¿ya? Solo les traía como ejemplo, ¿no?, lo importante que era catalogar, diagnosticar la colangitis, ¿no? No siempre se hace bajo la famosa tríada de Charcot. Muy bien, y ahora sí, vámonos a lo que es vesícula. La vesícula vamos a ver, la vesícula es una patología quirúrgica, ¿no? La patología biliar, pero sin embargo tenemos también otra parte clínica, ¿ya? Donde vamos a evaluar desde ese punto de vista, ¿no? Cuando un cálculo lo encontramos en la vesícula, regularmente es asintomático, ¿no? Muchos pacientes, a un 75%, fíjense, ¿no? Los pacientes que tienen cálculos en la vesícula, en un 75% van a ser asintomáticos, ¿ya? La gran mayoría, el diagnóstico es solo por un estudio de screen para, qué sé yo, solo para control, ¿no? Y se diagnostica el cálculo, ¿ya? Sin embargo, cuando este cálculo va hacia al cístico, ¿no? Y causa obstrucción intermitente, nos va a causar un dolor agudo, ¿no? Entonces, nos va a causar un dolor agudo que puede repetirse muchas veces. Este es lo típico que encontramos a los pacientes con su cálculo de la vesícula, ¿no? Migra al cístico y le produce un dolor intenso, un cólico vesicular, ¿no? A las pocas horas remite, regresa a su casita y así puede ir 20 veces al hospital hasta que se opere, ¿no? Sin embargo, en unas ocasiones, eh, este, esto ocurre en un 20%, ¿no? Este cálculo sí impacta en el cístico.
ya no regresa, no sale y nos va a producir una colecistitis aguda. Acá sí es importante diferenciar ambas entidades, ¿ya? Porque en este caso el paciente puede complicarse y fallecer por una infección, por un shock, por una infección ya más intensa, si es que no se le opera de urgencia, ¿no? Entonces, los pacientes con colitis aguda regularmente presentan dolor intenso que se prolonga, ¿no? Más de las 2, 3 horas, ¿no? Hay que sospechar ya en una colecitis aguda donde se ve una inflamación de la vesícula, ¿no? Se le ve la pared inflamada y estos pacientes requieren operarse, ¿no? A veces el cálculo ya en el cístico nos va a producir el síndrome Mirici, ¿no? Que no es frecuente, es es solo muy ocasionalmente se diagnostica. Esta obstrucción comprime, ¿no? Solo mecánicamente al conducto biliar principal, ¿no? Al colédoco, produciendo ictericia, ¿no? Entonces, no es el cálculo que llega al colédoco para estacionarse en algún sitio y producir ictericia y dolor, ¿no? Sino es por compresión extrínseca que nos va a dar ictericia más dolor, ¿no? Por supuesto, los cálculos también pueden impactarse en el colédoco y sobre todo en el colédoco distal, ¿no? Y si este cálculo a veces no es removido rápidamente, nos va a producir, aparte de la ictericia, ¿no? Una colangitis aguda, ¿no? Una pancreatitis también es causa de pancreatitis, ¿no? Ya vimos que al obstruirse el cálculo acá activaba los ácidos pancreáticos, ¿no? Para producir una pancreatitis. También puede producirse una fístula entre el colédoco y una fístula y acá hay el duodeno, ¿no? Una fístula colecistoentérica, ¿no? Esto por erosión, ¿no? Directa del cálculo hacia la pared de la vesícula, ¿no? Y, y a veces se encuentra cálculos, ¿no? En las heces que salen producto de la salida del cálculo desde la vesícula al colédoco. Y por último, la colelitiasis crónica puede producir cáncer, ¿no? Pero en una muy baja incidencia, ya es menos del 0,1%, ¿no? Entonces, considerar al cálculo como precancerígeno no se considera como tal, ¿no? Porque se ha visto que hay muy poca frecuencia, ¿ya? Muy bien. La colitis aguda, ¿no? Como vimos, nos va a dar una inflamación de la pared de la vesícula biliar, ¿no? Regularmente nosotros vemos en la ecografía, ¿no? Una pared de 5 o 6 milímetros, ¿no? Lo que debía ser 2 a 3 milímetros, dolor, ¿no? Síndrome de Murphy, ¿no? Fiebre, leucocitosis, náuseas, vómitos. El tratamiento puede ser conservador, ¿no? Pero bajo estrecha evaluación para una posibilidad quirúrgica, ¿no? Acá sí hay que estar expectantes con el paciente, sobre todo si tiene comorbilidades, ¿no? En algunos sitios el tratamiento no se hacen líos, operan y ya, se acabó. Pero a veces es más difícil operar una vesícula inflamada con colecitis aguda que una vesícula que no está inflamada, ¿no? El acto operatorio es más complicado en la colitis aguda, ¿no? Por eso es que algunas veces se difiere el acto quirúrgico, se da un tratamiento conservador que pase el dolor, casi el cuadro agudo y después de 6 semanas se le opera al paciente, ¿no? Ya en forma programada a través de consulta externa, ¿no? Cuando no se opera a tiempo, no se da un tratamiento regular, puede haber empiema, ¿no? Puede haber perforación, aerobilia y un shock, ¿no? Que puede llevar al paciente al fallecimiento. Bueno, eso ha sido todo por la clase de hoy día.
Me gustaría saber si tienen alguna pregunta. Doctor, una pregunta, Sí, pero es con respecto al primer tema ya. de disfagia. Dijimos, estuve leyendo y quería saber sobre la esclerodermia se clasificaría dentro de la disfagia eh, mecánica. ¿A quién? ¿A qué La patología, por favor? esclerodermia Ya, la se clasifica. esclerodermia. Aló, aló, ¿sí me escuchan? Ya, Sí, la sí. esclerodermia es una enfermedad que nos va a producir una rigidez del esófago, ¿no? Como muchas enfermedades, ¿no? Entonces, puede haber, hay situaciones que pueden ser dos tipos de disfagia, mecánica y funcional, ¿no? En el caso de la esclerodermia puede ser ambas, ¿ya? Porque la esclerodermia nos va a pedir, nos va a impedir que ingrese el tránsito del bolo alimenticio en forma adecuada, ¿no? No va a haber una buena peristalsis. Pero cuando es severa, puede provocar una disfagia netamente mecánica, ¿no? Por una rigidez excesiva del esófago. No todas las patologías encajan en una sola de las condiciones. ¿Alguna otra De pregunta? acuerdo, gracias, doctor. Sí, ya, muy bien. Doctor, ¿podría Sí. pasar las diapositivas? Ah, sí, 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 inmediatamente se las paso, ¿ya? Después de ahorita termino esto y cierro y ya, ¿ya? Muy bien, Gracias. chicos, ya. Suerte para el examen, ¿no? Eh, Va a entrar solo de las clases, ya, por si acaso, ya, para que no se haga mucho lío. Muy bien. Si no hay más preguntas, nuevamente me despido y